Hola a todos. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante que es la nefropatía por poliomavirus, o también conocido como virus BK, en, que en trasplante renal pues es uno de los virus más importantes. Eh, Vamos a analizar primero lo que es la distribución de infecciones en el receptor de trasplante renal y vean cómo aquí está el tipo de bichos o el tipo de gérmenes que afectan a un receptor de trasplante renal. En general suele afectarse principalmente por infecciones de vías urinarias y en infecciones por virus, el citomegalovirus y el virus BK son las entes que más van a afectar al receptor de trasplante renal. Y aquí ponemos en comparación otros órganos y vean cómo sí difiere el tipo de virus y el tipo de gérmenes que afectan a los pacientes. Cuando uno pone en la línea del tiempo, también es muy variado. Si uno analiza las infecciones que ocurren en el receptor de trasplante renal antes del primer mes, generalmente tienen que ver con eventos asociados a la misma cirugía, a los catéteres, sondas, etcétera, todo lo que lo invadimos en el espacio intrahospitalario. Y aquí los gérmenes más comunes, que están hasta la parte de abajo, pues son bacterias gram positivas, gram negativas, virus herpes que rápidamente se puede reactivar y algunos hongos también, sobre todo cándida. Sin embargo, ya del periodo entre el primero y sexto mes, hay que tomar en cuenta que en este periodo ya es donde más resienten toda la carga de la inmunosupresión. Y entonces aquí vamos a ver con mucha frecuencia la reactivación de virus latentes como citomegalovirus, Epstein-Barr, virus BK o en aquellos receptores que ya venían, eran portadores de virus de hepatitis B o C y por supuesto pueden llegar a tener neumonías virales o reactivación de tuberculosis. En este periodo es el periodo típico de las infecciones oportunistas y generalmente por reactivación de algunos gérmenes que vienen eh, conviviendo con el receptor. Y como ven hasta acá abajo, los gérmenes que más van a estar presentes, pues es citomegalovirus, virus BK, Epstein-Barr, herpes, sincitial respiratorio, influenza, adenovirus, toxoplasma, etcétera, ¿no? Y después de 6 meses, las infecciones se parecen mucho a las adquiridas en comunidad. Si bien van a seguir existiendo las infecciones oportunistas, en general son infecciones un poco más comunes y que van a ser ocasionadas por los gérmenes que habitualmente afectan también a la población general. Si uno analiza el estudio clásico del grupo de Halloran, donde analizan las causas de pérdida del injerto, aprovechando que era una cohorte de pacientes con biopsias protocolizadas, de tal manera que se pueden ir hacia atrás cada vez que se perdió un injerto, analizar con lujo de detalle todas las biopsias seriadas, y ahí se pudo observar que adjudicable a infección por poliomavirus, pues era un 7% de las pérdidas de injerto, lo cual no es nada despreciable tomando en cuenta que si ustedes analizan rápidamente aquí, no se ve a ninguna otra infección como causante de pérdida del injerto. Si lo ponemos en la línea de tiempo, si se fijan hasta abajo, la escala es en días, pero es una escala logarítmica, de tal manera que se ve medio raro los espacios entre ellos, pero digamos que por aquí este nivel está el primer año, donde está esta línea, aquí son como 6 meses, y vean cómo en este periodo de primer año, pues sí hay una frecuencia aquí dibujado en azul, la línea de pérdidas de injerto asociadas a poliomavirus y cómo va bajando en las fechas subsecuentes. De tal manera que siempre buscamos guardar un equilibrio entre no quedarnos tan bajos en inmunosupresión que pudiera favorecer la aparición de rechazos, pero no tan alta como para favorecer este tipo de infecciones como infecciones por el virus BK. Respecto al virus BK, pues pertenece a la familia de poliomavirus, donde se encuentran tanto el virus BK como el JC, así como
SB40, que es el simian virus. eh, Acuérdense que de hecho la tinción que hacemos por inmunohistoquímica está dirigida contra SB40, que hace reacción cruzada con los otros poliomavirus, ¿no? El serotipo más frecuente del virus BK es el tipo 1 y se cree que entre 60 y 80% de la población adulta es seropositiva para virus BK, pero esto por supuesto variará de centro a centro. Más adelante les voy a mostrar la experiencia en nuestro hospital. Y la replicación del virus y la nefritis por virus BK son más frecuentes en pacientes pediátricos que de alguna manera todavía no generan anticuerpos o una inmunidad celular contra el virus, de tal manera que es mucho más fácil ir presentando la infección. El pico de infección primaria, digamos, el primer contacto con el virus, suele ser en la infancia, entre los 2 y 5 años, y se cree que hasta el 50% de los que van a tornarse positivos lo hacen en los primeros 3 años de vida. Es decir, pues es una infección verdaderamente temprana. Claro, no causa ningún tipo de enfermedad en inmunocompetentes. Este es un estudio realizado en un centro pediátrico y en el Instituto Nacional de Nutrición, donde yo laboro. La línea en rojo son los pediátricos y vean cómo desde el primer año se genera la mayor cantidad de PCRs positivas. Aquí es el periodo libre de infección y mientras más abajo quiere decir que van tornándose positivos. Y vean cómo al final de este seguimiento de 2 años, el 10,1% de los niños ya había tenido una PCR positiva para el virus y solo 1,4% de los adultos de mi hospital. Pero si ustedes analizan la fecha, pues estamos en 2008, la fecha de esa publicación quiere decir que se terminó seguramente alrededor de 2007, fecha en que todavía no teníamos disponibilidad de timoglobulina en nuestro centro. Y si analizan este otro estudio, ya es la prevalencia o perdón, la incidencia, porque son casos nuevos, de infección por virus BK pasó de 1,8 a 5,2, pero ya son fechas donde teníamos uso de timoglobulina en al menos 50 o 60% de nuestra población. Y otra cosa importante, chequen la seroprevalencia. Medimos con ELISA la presencia de anticuerpos contra virus BK en 88 receptores y 80 donadores y vean cómo pues es menor del 60%, pero muy cercano a este 60% que se hablaba que era entre 60 y 80% en las diferentes publicaciones. Y luego lo que hicimos fue tomar estos grupos de pacientes y tratar de hacer un análisis de riesgo semejante a lo que hacemos con citomegalovirus. Es decir, donador positivo con receptor negativo es de muy alto riesgo y todo el resto los agrupamos como riesgo intermedio o bajo. Y vean cómo no se ve mucha diferencia en este pequeño grupo de pacientes para el desarrollo de viruria. Este es tiempo libre de viruria, hasta 17% hicieron viruria. Este es para viremia, vean cómo están parejitas las dos curvas, con seguimiento prácticamente a 2 años. Y este es para desarrollo de nefritis, ¿no? Son muy pocos casos los que hacen nefritis, pero es interesante ver cómo no parece haber una diferencia en base a el seroestatus al momento del trasplante, ¿no? Contrario a lo que se menciona en algunos otros estudios. Por eso es importante que cada centro haga su propia experiencia. Y aquí vamos a ver después una cohorte retrospectiva en el instituto donde analizamos nuestros casos con virus BK y su relación con rechazos agudos del injerto. Entonces, vean cómo de 3,519 biopsias de riñón, eh, ahí incluimos tanto aquellas biopsias de vigilancia o de protocolo como aquellas por disfunción. Solo en 33 se encontró nefritis por virus BK,
en 26 pacientes, porque algunos tenían más de una biopsia. Y esto era un estudio que va desde 2005 a 2018, pero son muchísimas biopsias. Afortunadamente, apenas el 1% de biopsias va a tener nefritis por virus BK. Aquí vemos cómo de 16 de estos 23 pacientes tuvieron rechazo agudo, o sea, no es nada despreciable, ¿eh? En algunas series se comenta que menos de 30% van a ser rechazo, pues aquí 69% tenían rechazo, pero vean lo interesante, o sea, no es causa-efecto, vean cómo 7 de 16 el rechazo fue previo a tener la nefritis por beca, es decir, eh, vean aquí como 5 de 7 fueron rechazos mediados por anticuerpos, ya se imaginarán los tratamientos que llegamos a dar. Bolos de metilprednisolona, ajuste de la inmunosupresión de base al alza, plasmaféresis, inmunoglobulina intravenosa, rituximab, etcétera, ¿no? Y entonces, pues 7 de 16 tenían un rechazo previo, fueron tratados y como consecuencia de elevar la inmunosupresión, tuvimos la infección por virus BK. Por otro lado, 9 de 16, un poquito más del 50%, el rechazo fue después de la nefritis por BK. Es decir, ahí sí tuvo que ver la reducción de la inmunosupresión, ¿no? Y 4 de 9, un poquito menos que acá arriba, fueron rechazos mediados por anticuerpos, ¿no? Ahí tenemos un componente mixto en otros 4 y en los otros celulares puros. 4 de 23 pacientes perdieron el injerto, o sea, una pérdida en el 17,4. Acuérdense que en las primeras épocas de la infección por virus BK, la mitad de las nefritis por virus BK llevaban a pérdida del injerto. Entonces, no está tan mal nuestra serie. Eh, entonces, ¿qué factores inmunológicos impactan en la infección por virus BK? Pues hay que ver lo que participa es la inmunidad inespecífica de la inmunidad innata, donde tiene que ver los niveles de inmunoglobulinas, sobre todo aquellas específicas contra virus BK. Hay estudios que correlacionan los niveles o los títulos de anticuerpos neutralizantes con el riesgo de reactivación del virus, niveles del complemento, las células NK, que cada vez toman mayor relevancia también en el rechazo eh, agudo, las células dendríticas y por otro lado la inmunidad específica, ¿no? Sabemos que estos pacientes pueden generar anticuerpos contra el virus BK y hacer el desarrollo o entrenamiento de linfocitos CD8 específicos en contra de antígenos virales, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque ahorita vamos a ver una diapositiva donde vemos dónde afecta si la inmunidad humoral, el celular o la inmunidad innata, los diferentes inmunosupresores y vean cómo pues todos los tipos de inmunidad, eh, tanto humoral, celular como la inmunidad innata, tiene que ver en la respuesta o cómo se defiende el receptor de trasplantes ante el virus BK, ¿no? Este es un diagrama donde se muestran múltiples factores de riesgo. En el consenso que va a salir publicado apenas en 2024, promovido por la The Transplantation Society, la TTS, pues vemos algunos que difieren, ¿no? Ponen hombres, el género masculino, pues, edad avanzada, como viene acá abajo, sin duda la terapia de inducción y los inmunosupresores. Curiosamente, micofenolato luego no lo ponen porque en los estudios casi todos los pacientes usan micofenolato. Lo que sí hay es algunos usan tacrolimus y otros ciclosporina, pero en la gran mayoría usan micofenolato y eso hace muy difícil comparar o adjudicar un papel de protección o de riesgo micofenolato y pues más si va combinado con tacrolimus o ciclosporina, los cuales sí se pueden comparar y se ve que aquellos inmunosuprimidos con tacrolimus pues tienen un poco más de riesgo de infección por virus BK, ¿no?
Y vean, este es un dato importante. 50% de los casos de virus BK van a aparecer en los primeros 2 meses. De ahí la importancia de empezar el monitoreo muy temprano y hasta 95% de los casos se darán en los primeros 2 años. Por eso ustedes van a observar cómo en las recomendaciones del consenso se recomienda monitorear durante 2 años. Ahorita vamos a ver la periodicidad. Y en niños se recomienda extender hasta un tercer año, por lo que habíamos comentado que es la etapa en la infancia es donde más se adquiere o se reactiva en el caso de los receptores de trasplante. Hay otros factores de riesgo, nada más pongo estos como curiosidad porque han salido en unas publicaciones, vean, este es de Transplantation del 2019, donde analizan diferentes alelos del HLA y observan que aquellos que tienen el HLA B51, eh, pues reduce el riesgo de viremia hasta 5 veces. Vean cómo el hazard ratio es de 0.18 y eso significa que es 5 veces menos que el grupo control, que no tiene el HLA-B51. Es muy polimórfico el HLA. A veces estos estudios de asociación son meros resultados medios espurios, pero bueno, pues es por lo menos para tenerlo en cuenta, ¿no? Y hay que tomar en cuenta que si fueron solo 78 alelos analizados, es muy difícil encontrar verdaderamente una asociación. Hemos hecho estudios nosotros sobre asociación de diferentes entidades con HLA y créanme que el polimorfismo tan importante hace muy difícil encontrar. Entonces, si alguien les dice, bueno, pues sí, el HLA-B51 reduce el riesgo, veamos si eso se reproduce a futuro, ¿no? Por otro lado, aquí en este reporte mencionan que aquellos enfermos con enfermedad renal poliquística también tenían menos frecuencia de virus BK o de nefritis por virus BK comparado a otras etiologías de la enfermedad renal que motivó el trasplante. Entonces son como datos interesantes. Ahora, se conoce diferentes manifestaciones clínicas de la infección por virus BK en pacientes inmunosuprimidos. Vean cómo en trasplantados renales puede manifestarse como hematuria. Esto de la estenosis ureteral es un poco más debatido, pero pues está descrito, es a tenerlo en cuenta. Lo que significa o lo que traduciría esto es que, ojo, en aquellos pacientes que tengan disfunción, que tengan hematuria o datos de estenosis ureteral, pues bueno, sería interesante pedirles virus BK para, en caso de que esté positivo, pues darle su tratamiento correspondiente, ¿no? En trasplante de médula ósea puede ocasionar cistitis hemorrágica. En trasplantes de hígado, corazón, nefritis de riñones nativos. Acuérdense que siempre se estipula en muchos otros órganos como eh, el tacrolimus, se le adjudicaban todas las pérdidas de injerto. Y cuando han hecho análisis retrospectivo y yéndose a biopsias o tomar muestra de esos riñones que a veces se acaban biopsiando o tomando alguna muestra, pues resulta que muchos de ellos se perdieron por nefritis en los riñones nativos, secundarios a infección por virus BK, ¿no? En SIDA puede ocurrir cistitis hemorrágica, retinitis y otras manifestaciones, ¿no? Y hasta en lupus eritematoso sistémico también puede haber infección por virus BK. Ahora, ¿cómo podemos vigilarlos? Pues hay desde lo más sencillo como serían las células decoy o las células señuelo, o de plano, pues medir con PCR buscando el DNA o RNA en orina o en sangre. Esto lo que veríamos es la replicación en sangre, plasma o suero. Y hay niveles de corte donde puede sugerir la presencia de nefritis. Por ejemplo, los valores de corte en sangre para sospechar nefritis es 10 a la 4 o 4,0 sería 10,000. Más de 10,000 hay que sospechar nefritis, ¿no? Entonces, pudiéramos indicar una biopsia o por lo menos tomar acciones porque ya ante estos niveles
sí urgiría bajar la inmunosupresión. Ahora, si estamos hablando de orina, tendría que ser más de 10 a la 7. Estamos hablando de 7 ceros, pues más de 1 millón de copias, ¿no? Más de 10 millones de copias. Puede haber nefritis sin viremia, eso está descrito. Se ve un poquito más difícil, pero al parecer tiene que ver con esto del serotipo del que estemos hablando en términos del virus BK, que hay diferentes serotipos y eso hace que puedan haber algunos casos donde la PCR sale negativa y tenga nefritis. También se han hecho consensos en histopatología, como la reunión del grupo de Banff, que ya sabemos que son los encargados de ver todo lo que tiene que ver con patología del injerto renal, y pues no es diferente en el contexto de infección por virus BK. Y lo que recomiendan desde el punto de vista del patólogo es realizar al menos 2 pases, que créanme que para el clínico, con las complicaciones que luego llega a ver uno, pues lo que menos quieres es dar más de un pase, ¿no? Pero bueno, aquí nos sugieren al menos 2 pases, presencia de médula, eh, que haya al menos 10 glomérulos y 2 arterias. La médula es importante porque es donde más predomina o donde más podemos encontrar el virus BK, ¿eh? Por eso es la necesidad de tener médula en las biopsias. Y por supuesto, ellos argumentan que la mejor manera de identificarlos es con inmunistoquímica o con hibridación in situ, ¿no? Y se recomienda que las biopsias sean con agujas de 16 Gauss. eh, Hay quienes las hacen con 18 y han demostrado que no hay como mucha diferencia, pero en términos generales, a mayor grosor de la aguja, la 16 es más gruesa que la 18, pues tendrías una mejor muestra para fines prácticos. Y 30% de las biopsias pueden tener falsos negativos por involucro focal y medular, ¿no? Este es muy interesante. Vean, de estos métodos de vigilancia que dijimos, vean dónde se ubicaría cada uno. Vean cómo viruria, es decir, presencia con una PCR positiva en orina, pudieras detectar el virus BK hasta en 30 a 40% de los sujetos analizados. Pero esto te da un valor predictivo negativo de 100% y un valor predictivo positivo un poco más bajo, ¿no? Entre 40 y 67%, lo cual pues no es tan bueno. Es como lanzar una moneda, ¿no? Casi, casi. Y luego enseguida le sigue las células decoy. Por eso, ahorita van a ver que en las recomendaciones del consenso que apenas se aprobó, pues se dice que en aquellos países donde no haya la posibilidad de estarlos monitoreando con PCR por el costo, bueno, pues hagan análisis o búsqueda de células decoy, que aquí está el ejemplo del lado derecho. Vean cómo se verían estas células gigantes con acumulación de la cromatina, que tiene que ver con las inclusiones virales y demás, y núcleos pues muy grandes, ¿no? Entonces, aquí el valor predictivo positivo es del 29%. La cosa es que en estos el valor predictivo negativo es bueno, es decir, si sale negativo, pues parece que no hay infección, aunque si sale positivo, no necesariamente te discrimina o determina si va a estar con la infección. Y vean en viremia cómo empieza a tornarse los valores predictivos positivos un poco mejor. Ya más del 80% es un buen valor predictivo. Valor predictivo positivo para desarrollo de nefritis, ¿eh? No solo de que tenga la infección. Quizás me interpreté mal previamente. Eh, y vean cómo en términos de toda la población analizada, 10 a 20% va a desarrollar viremia. Entonces, si lo pusiéramos aquí desde el punto de vista económico y práctico, pues pareciera que sería mejor seguirlos con viremia, como van a ver la propuesta ahora del consenso, porque antes se sugería viruria y viremia, pues son 2 PCRs, 2 costos y por lo menos acá en mi país no es nada económico
Y nefropatía por virus BK va a ser del 0 al 10%, dependiendo la población. Vean cómo en niños, en el estudio que les mostré en México, en niños sí llegaba arriba del 10%, en adultos se quedaba en 1,8%. Y pérdidas del injerto, afortunadamente, del 0 al 5%. Acuérdense que hay series donde las pérdidas llegaban al 50%, ¿no? Esto es lo que suele verse. Vean acá cómo empieza la viruria y la curvita rosa es la de la viruria, empieza a elevarse. Viruria más viremia, esta sería como la historia natural. Y luego cómo se va a asociar la nefritis por virus BK, ya con elevación de creatinina, posiblemente desde que empieza la viremia persistente y eventualmente aquí lo ponen como que se estaciona a la mitad, dando a entender que pudiera hasta la mitad de estos pacientes tener pérdidas de injerto, ¿no? Esta es otra manera de ver, este es un esquema del consenso de la TTS que apenas se va a imprimir en 224, en 2024. Esta es información preprint y vemos cómo también lo primero en aparecer, por cierto, va a ser DNA. Ahora en la terminología está un poco complicada, DNAuria, para definir que hay partículas virales en orina. Las células decoy también son tempranas. Eh, Acá ponen los anticuerpos, pero pues eso es un poco difícil de pensar que nos definan algo más, ¿no? Pero la PCR en sangre, vean cómo es un poquito después de lo que aparece en orina. Y algo muy interesante es que después de que ya se recupera o baja la cantidad de virus BK, vean cómo tiene que ver con el desarrollo de inmunidad por células T específicas, ¿sí? Cómo va desarrollándose las células T específicas y de la mano con la depuración del virus. Es decir, no solamente son los anticuerpos, que vean qué temprano se empiezan a levantar, sino que también requiere la inmunidad celular. Por eso, si nosotros queremos que aparezca la inmunidad celular, requerimos reducir inmunosupresión. De otra manera, esto no se va a dar. ¿De acuerdo? Eh, entonces, vean lo que decían los diferentes consensos. Había esto de las guías CADIGO, que decía, ¿cómo vamos a monitorear el virus BK? Pues decía, mensualmente los primeros 3 a 6 meses y después cada 3 meses hasta el final del primer año, o medirlo cada vez que haya un incremento de creatinina inexplicable, sin nada evidente, o después de tratamiento de rechazo agudo, que ya lo vimos en nuestra experiencia, como si se reactiva el virus después de los tratamientos de rechazo. Ahora, este es el primer consenso patrocinado o auspiciado por la TTS y vean cómo desde ahí ya se hablaba, esto se repite, que se recomienda mensualmente hasta el mes 9 y a partir de ahí cada 3 meses por 2 años, pero considerar en pediátricos una detección extendida después de 2 años. Aquí no ponían un límite, sino que extendiéramos. Ya en el nuevo consenso sí se habla de que pasen a 3 años. Entonces, ¿qué considerar en las estrategias de manejos? Pongo estos puntos que son muy relevantes para tener en cuenta qué papel juega la inmunosupresión y por qué reducimos la inmunosupresión, ¿no? Entonces, tomar en cuenta el rol de la inmunosupresión en la patogénesis de la infección, específicamente del virus BK. Y claramente hay una asociación con los niveles de tacrolimus, micofenolato, etcétera, ¿no? Tomar en cuenta si la infección puede ser resuelta sin reducción de inmunosupresión. En el caso de virus BK, no, por eso está en negro. Riesgo de rechazo al reducir inmunosupresión siempre va a estar latente en el paciente, pero va a ser estratificado en base al riesgo inmunológico. Y eso sí se toma en cuenta en el manejo. Infecciones virales crónicas con terapia específica, pues no, no es el caso del virus BK. Y al no tener terapia específica, requerimos reducir inmunosupresión.
Infecciones oportunistas que requieren al sistema inmune para resolución, sí, el virus BK está dentro de estas infecciones que requieren al sistema inmune para poder depurar el virus. De otra manera, no va a poder depurarlo. Infección grave que compromete la vida, pues no, no es un virus, si bien está descrito afección pulmonar y de otros órganos, en realidad no es un virus como CMV que cause viremia sistémica con compromiso de la vida. Infecciones y terapia específica, sí, el norovirus, virus BK, pues van a estar siempre como una infección sin terapia específica. Y si son infecciones comunes con terapia específica, no es el caso, eso se refiere a si son infecciones bacterianas y demás, donde al tener terapia específica, pues no requieres reducir inmunosupresión. Ahora vean el tipo de afectación, el tipo de inmunidad que se afecta por los diferentes inmunosupresores. Y vean, primero empecemos acá de derecha a izquierda. Vean cómo la inmunidad humoral, pues con excepción de los mTOR, casi todo lo demás afecta la inmunidad humoral, pero sobre todo esteroides. Por eso, después de bolos, hay que tener cuidado de, pues de repente medir el virus BK o cuando manejan etapas prolongadas con dosis de esteroides un poquito elevadas. La inmunidad mediada por células, todo, ¿sí? Estos últimos tres son rituximab, eculizumab y antagonistas de interleucina 6 que pues no son directamente algo que afecte la inmunidad celular. Y la inmunidad innata, pues todos más o menos, excepto micofenolato azathioprina, eh, y de alguna manera los esteroides es el que más afecta, de tal manera que si bien acuérdense que en el paciente después del primer mes, casi todos los centros ya tienen dosis mínimas de esteroide, entonces no es un issue en esos pacientes, pero en el que está post tratamiento de rechazo, sí va a ser importante reducción rápida del esteroide, ¿no? Entonces, aparte de esto que ya comentamos del monitoreo, vean cómo las guías desde las CADIGO sugerían reducir la inmunosupresión desde que aparece la PCR en plasma si esta es persistentemente mayor de 10,000 copias, ¿no? O ya de plano, esto de 10,000 por mililitro o 10 a la 7 cuando expresas por litro, ¿sí? Que son tres ceros más, por eso es 10 a la 7. Y luego, en la primer consenso de la TTS, se recomienda una reducción de la inmunosupresión si la viremia era mayor de 1,000, sostenida de al menos 3 semanas. Vean cómo bajó de 10,000 que se recomendaba. Acuérdense que ya arriba de 10,000 el riesgo de nefritis es muy alto. Entonces ya dicen, no, no, a ver, si vamos a hacer una acción preventiva, pues la idea es que si ya persistentemente está por arriba de 1,000 por 3 semanas, pues bájale la inmunosupresión. O con la primera medición arriba de 10,000, hay que bajar la inmunosupresión. Y este sí es el algoritmo del consenso de 2024. Vemos cómo después del trasplante se recomienda seguir mensualmente por 9 meses, luego cada 3 meses hasta 2 años. O cuando haya disfunción del injerto, que no se explica por otra cosa, o cuando se realiza alguna biopsia de vigilancia o por indicación y que ustedes quisieran estar seguros de que no hay infección por virus BK. Y acá se hacen algunas elucubraciones, ¿no? Por ejemplo, en niños, vean cómo se sugiere continuar cada 3 meses hasta completar 3 años, ¿sí? Y luego dice, otras opciones de screening, pues, sobre todo en países donde no hay tanto recurso para hacer PCRs, pues las células de ICOI en orina, estarlas buscando y cuando aparezca positiva, te vas ahora sí a justificar una PCR en sangre para ver si hay que hacer cambios en inmunosupresión. Eh, Ahora, si en alguno de estos screening sale el DNA detectable, entonces evalúas el riesgo inmunológico. Si no, pues sigues con los screening hasta el periodo que tú decidas continuarlo. En caso de que sí sale detectable,
evalúas el riesgo inmunológico. Aquellos que desensibilizaste, que tenían ADES pretrasplante, eh, que los a lo mejor tenían un PRA demasiado elevado, con mucho mismatch, aunque no tengan nada, pues esos pacientes te gustaría de repente tener una biopsia para ver si ya hay nefritis o por lo menos que no haya rechazo en ese momento para poder decidir si le bajo o no la inmunosupresión, es decir, ayuda a tomar decisiones, ¿no? Y si no, pues pasamos acá a reducir la inmunosupresión, es decir, paciente de bajo riesgo que no tengo ningún problema inmunológico, pues bajo inmunosupresión. Y luego de aquí, si eh, la PCR continúa detectable, entonces o se incrementa la creatinina, pues otra vez evalúo la realización de biopsia, ¿sí? En caso de que no hay cambios en creatinina, sigo reduciendo inmunosupresión. Acuérdense que es escalonada la reducción, ¿no? Y pues otra opción de si sigo monitoreando la PCR y se negativiza en algún momento, pues ya consideramos que está resuelta la nefritis por BK y eventualmente habrá que decidir qué hacemos con la inmunosupresión, ¿no? Vean acá en caso de que se decidieran por biopsia y se pregunta, ¿hay rechazo? Sí, sí, vean cómo ante la presencia de rechazo siempre se va a recomendar dar tratamiento. O sea, nada de que tiene virus BK, pues no le doy nada, pues es que se va a perder por el rechazo. Entonces, si es un rechazo celular, es bolos, pero te bajas en el nivel de esteroide, ¿no? A el nivel basal. Es solamente un hit y te bajas con el resto de la inmunosupresión para de alguna manera bajar la inflamación con una dosis potente de esteroide, pero el virus BK va a responder a la reducción del micofenolato y demás, ¿no? Entonces, esos son los casos muy difíciles. Y luego, si hay nefritis por virus BK, pues hay que estadificar histológicamente y reducir la inmunosupresión como lo hacemos. Si no tiene nefritis, pues entonces de cualquier manera hay que reducir la inmunosupresión eh, para eliminar la PCR en sangre, ¿no? Para que se negativice. Cuando hablamos de reducción de inmunosupresión, puede ser muchas cosas. Vean aquí cómo desde reducir los niveles de tacrolimus a menos de 6, la ciclosporina dejarla entre 50 y 100, micofenolato menor de 1 gramo al día, azatioprina menor de 100 miligramos por día, cambios de tacro a ciclosporina o mTOR, micofenolato cambiarlos a azatioprina, mTOR o leflunomida o de plano la suspensión de micofenolato o tacrolimus o ciclosporina dejando doble esquema, dependiendo de lo que queramos, ¿no? En general se prefiere suspender micofenolato porque tacrolimus y ciclosporina nos siguen brindando una buena inmunosupresión para reducir el riesgo de rechazo. Entonces, más que reducir micofenolato, a mí en lo personal me gusta suspenderlo de tajo y luego, ahora sí, los pasos subsecuentes, dar oportunidad a ir bajando lentamente el inhibidor de calcineurina. Respecto a esta reducción del micofenolato, esta es una cohorte de 159 adultos receptores de trasplante renal en tratamiento de mantenimiento que hicieron PCR positiva para CMV o para virus BK. Y lo primero que hacían era suspender el antimetabolito. La gran mayoría tenían micofenolato, pero unos que tenían azatioprina, pues también se les suspendía. Y en general vieron como solo 8.8 hicieron rechazos, o sea, 8.8%. La verdad es que es bajo en la frecuencia de rechazo. Y entonces lo que dicen, y vean cómo lograron aclarar el CMV, obvio, CMV tienes terapia antiviral específica, pues alcanzas aclaramientos del virus cercanos al 100%, pero en BK nada despreciable, cercano al 80% en el tiempo de seguimiento. Obviamente, pues seguramente en algún momento lo aclararon el 100%. El punto es que la conclusión es que el antimetabolito sí se puede suspender en pacientes seleccionados que tengan
PCR positiva para virus BK o CMV, ¿no? Este es uno de los estudios del doctor Brennan, Daniel Brennan, que ahora está en Johns Hopkins, y vemos cómo él había demostrado en ese estudio en 2005 cómo la combinación de tacrolimus con micofenolato era el que daba frecuencias mucho más altas comparado acá en amarillo ciclosporina con micofenolato. Entonces, eh, son a- este y otros estudios son los que motivaron a tener a tacrolimus como factor de riesgo para desarrollo de infección por virus BK. Eh, y luego, en ese mismo estudio, el doctor Brennan mostraba que la viremia se aclaró en el 95% de los sujetos dentro del primer año post-trasplante, que ahí ocurrieron la mayoría de infecciones. La mediana de tiempo para el aclaramiento fue de 54 días. La viruria se aclaró solo en 5 de 23. Hay que tomar en cuenta que, pues, obviamente la detección en orina. Acuérdense que puede durar mucho más tiempo, ¿no? El virus vive en urotelio. 10 casos de rechazo agudo durante todo el estudio, o sea, 10 de 23, no es tan bajito. eh, Sin embargo, solo uno fue directamente relacionado al protocolo de reducción de la inmunosupresión. Como dicen en mi rancho, como haya sido, son 10 rechazos, ¿eh? O sea, es una asociación frecuente, muy parecida a lo que nosotros hemos visto en el instituto. Adjudíquenselo a lo que se lo adjudiquen. Y aquí vemos cómo también viene esta alusión de, porque mucho les gusta cambiarlos a mTOR, ¿no? Nosotros en general mejor suspendemos el antimetabolito y vean cómo el cambiarlos a mTOR en este metaanálisis de varios ensayos clínicos, pues casi todo está a la izquierda. Vean cómo acá este puntito a la izquierda quiere decir que en términos para infección por virus BK no fue útil, ¿no? Entonces, sí hay un efecto positivo para infección por CMV, pero no para infección por virus BK, ¿eh? Entonces, para que tomen en cuenta, revisen este estudio, esta referencia. Y otro punto importante entonces es que después del tratamiento, ya decíamos, disminución de la inmunosupresión, ya sea el antimetabolito o el inhibidor de calcineurina o los dos, pues se han propuesto múltiples terapias adyuvantes, ¿no? Y van a ver cómo hay mucha evidencia de que pues el cidofovir de plano no parece tener efecto, leflunomida tampoco, hay al menos dos ensayos clínicos controlados con diferentes quinolonas y no tiene efecto para reducir el virus BK y pues sirolimus tampoco, como lo acabamos de ver en la publicación previa. Inmunoglobulina como inmunomodulador todavía se deja como una herramienta, dado que no tenemos ninguna otra cosa, en el entendido de que si 60-80% de los adultos que donan sangre tendrían anticuerpos activos, potencialmente podrían inhibir la replicación o invasión celular por parte del virus, ¿sí? Entonces, este es otro algoritmo donde pues hay que reducir la inmunosupresión. Hay quien propone empezar suave. Nosotros nos vamos rápido porque también a mayor tiempo de estar haciendo pequeños cambios, también puede haber más probabilidad de reconstitución del sistema inmune. Entonces, nosotros somos más de suspender rápido el antimetabolito y rápido ir haciendo los otros cambios, ¿no? Disminuir poco a poco, eso sí, el tacro y la ciclosporina, eh, hasta reducir el esteroide si ustedes quieren. Y ya terapias alternas que yo les decía que la que pudieran utilizar es inmunoglobulina. Hay estudios con aplicación semanal o quincenal de bajas dosis y eso pues pudiera ser útil en aquellos casos desesperantes que nomás no responden. Y bueno, las terapias experimentales que ahorita vamos a tocar. Entonces, uno de los puntos más difíciles es cuando tenemos infección por virus BK y rechazo celular, humoral o mixto, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros en nuestro centro si tenemos una nefritis por virus BK sin rechazo? Suspendemos antiproliferativo y vigilamos la carga viral, ¿no? Si
si no hay reducción de la carga viral, pues reducimos el inhibidor de calcineurina y volvemos a medir. No hay reducción, pues hay que reducir o hasta suspender. Acuérdense que lo decíamos que íbamos reduciendo paulatinamente, pero hemos llegado hasta suspender el inhibidor de calcineurina hasta que esto suceda. Si ya depura, entonces continuar con ese esquema de inmunosupresión, porque ya vemos que va bajando, ya no tenemos que bajarnos más. eh, hasta que elimine el virus. Una vez que se elimine el virus, ¿se acuerdan del esquema donde ya la inmunidad celular generalmente va de la mano con la depuración del virus? Entonces nosotros ya podríamos restablecer la triple droga, sobre todo en aquellos pacientes con alto riesgo inmunológico. Si ustedes analizan las escalas de riesgo, casi no existe el paciente de bajo riesgo. Entonces, pues, tendríamos que hacerlo esto en casi todos. El doctor Brennan es un amante de suspenderlo indefinidamente, pero pues él mismo me decía, ya ni en mi centro me hacen caso. Pues yo tampoco le haría mucho caso, ¿no? Nosotros sí restablecemos la triple droga y no necesariamente tenemos recaídas del virus. Y eso ya tenemos muchos años siguiendo estos casos como les mostré. Y nefritis por virus BK con rechazo celular, pues aquí, como ustedes van a ver el consenso patrocinado por la TTS, sí recomiendan tratarlo. Entonces, bolos de metilprednisolona, pero suspendemos el antiproliferativo. Por un lado, intensificamos, pero por otro lado nos bajamos, ¿sí? Y entonces, esa parte de la inmunidad innata de células NK, etcétera, que participan en el rechazo, pero no pudiera no participar tanto en el virus, en la actividad del virus, pues podría ayudarnos a controlarlo y mientras quitando el antiproliferativo, permitimos que la inmunidad celular se active, ¿no? Entonces, otra vez, reducción de carga viral, no, pues Cidofovir o inmunoglobulina, ya decíamos que Cidofovir no está muy recomendado, entonces pues, inmunoglobulina es lo que hacemos nosotros, de hecho nosotros no tenemos Cidofovir y si medimos otra vez carga viral, no ha reducido, pues más inmunoglobulina. ¿Por qué no suspender tacrolimus aquí? Porque si venimos de un rechazo celular, pues va a estar un poco difícil, ¿no? Entonces le apostamos a ir prolongando más bien un poquito baja inmunosupresión, pero con inmunoglobulina. Y continuar hasta el que el virus se elimine y luego restablecer a la triple droga, ¿no? Alternativa, si es que esto se vuelve un ciclo que nomás no responde. Bueno, cambiar tacro a ciclosporina, que eso sigues teniendo un inhibidor de calcineurina, no tan potente, pero pues algo te protege en contra de rechazos. Y luego, pues tratar de inmunoglobulina intravenosa semanal, como les había comentado, reducir, si ya con la ciclosporina no mejora, pues reducir los niveles de ciclosporina. Si el rechazo es humoral, pues primero pedir la bendición y luego eh, vean bolos de metilprednisolona, plasmaféresis, que quieras o no, barres los anticuerpos preformados, pero por eso le vas a dar inmunoglobulina, apostándole que ahí vas a restituir muchos de los anticuerpos contra virus BK y suspender antiproliferativo. Y otra vez este ciclo. Lo decía ahí, inmunoglobulina semanal pudiera ser una buena opción. Y alternativas, cambiar de tacro a ciclosporina temporalmente, en lo que vemos que depura el virus. Y una vez que depura el virus, pues triple droga. Eso sí, siempre les pongo acá en los dos casos de rechazo que en lugar de micofenolato pudiera reiniciarse con azatioprina, que es más suave y permite que durante más tiempo permita mantenerse el virus abatido. Terapias experimentales. Vean este estudio aleatorizado fase 2 de este compuesto contra placebo para el manejo de la viremia por BK en receptores de trasplante renal. Este es un anticuerpo monoclonal que neutraliza la acción del virus, se le pega al virus y evita que se internalice a la célula. Es activo frente a todos los genotipos y es más potente que la inmunoglobulina intravenosa, que esto es lo que tú esperas que haga la inmunoglobulina intravenosa. Y entonces hay un pequeño estudio, vean aquí, son pacientes que tienen beca en plasma arriba de 10,000, pero menos de 100,000,
y están divididos en recibir el anticuerpo monoclonal o placebo y con 12 semanas de tratamiento y 24 semanas de seguimiento adicional. Desenlaces primarios, la seguridad y tolerabilidad y secundarios, pues ver la viremia, función renal, la nefropatía, función del injerto, eventos de rechazo, etcétera. Hasta ahorita de lo que va en avances ahí en Clinical Trials, vemos cómo el anticuerpo monoclonal, vean cómo depura la carga viral en un poquito más de pacientes comparado con el grupo placebo, ¿sí? Es disminución del virus por abajo de 1000. Este otro eh, tratamiento experimental es el pozoleucel, también para virus BK. Esto lo que hacen es desarrollar linfocitos T entrenados al exponerlos con virus BK para hacer linfocitos T específicos contra el virus BK, ¿no? Entonces, el problema es que este es policlonal, o sea, son de otros individuos que donan los linfocitos T. Esto todavía hay que ver cuestiones de seguridad para ver si no hace reacciones en contra de ellos. Y acuérdense que de estas terapias celulares con CAR T-cells ya hay unas alertas de la FDA debido a que están desarrollando neoplasias asociadas a linfocitos T. Entonces, aguas, ¿no? Es una parte de las terapias potenciales. Vean cómo, pues la idea es que esas células T vayan directamente al órgano y empiecen a eliminar el virus, ¿no? Están divididos así en tres grupos. Es una aleatorización estratificada para el número de copias que tenga del virus para que no quede desbalanceado. eh, eh, y bueno, pues ya veremos resultados en su momento. Vean, hasta ahorita los pacientes con carga viral negativizada parecieron muy alto en el grupo que se le da cada 14 días esta infusión de células T, un poco menos en cada 28 días y el placebo, pues no, casi nadie depura, ¿no? ¿Cómo podemos, cosas novedosas para monitorear también la intensidad de la inmunosupresión? Porque al final de cuentas, el factor de riesgo es la intensidad de la inmunosupresión. Este torque tenovirus hay que tenerlo muy en cuenta, ¿eh? Hay que seguirlo de cerca porque en este análisis temático de la literatura se ve cómo. Vean aquí, cada línea es un estudio y esto es el apartado de su asociación con infecciones o con rechazo, ¿no? Si está la carga viral alta, se asocia a infecciones, es decir, está tan inmunosuprimido que es más probable que haga otro tipo de infecciones, por eso se eleva la tasa de infecciones. Pero si está abatido, como indica esta flechita para acá, aguas porque el mismo sistema inmune está pudiendo eliminar este virus. Es un virus comensal que no nos hace nada y casi el 100% de la gente tiene el torquetenovirus. Y entonces esto se asociaría a rechazo. Entonces, está interesante. Para fines prácticos, se ve como una balanza y nos va a permitir mantener o equilibrar la inmunosupresión. Esto pudiera ser una herramienta más viable en lugar del monitorear con otra manera, porque esto es útil para muchas otras infecciones, no solamente para el virus BK. Otro reporte interesante, ¿de qué se pierden los injertos cuando tú tienes una infección por virus BK, ¿no? Cuando la infección fue la causa primaria, pues casi la mitad, ¿eh? Como una causa contribuyente, la infección, pues también nada despreciable, una cuarta parte. Pero también vean cómo el tratamiento, sobre todo cuando se usaba sidofovir y estos tratamientos nefrotóxicos, también llegaban a ser causa de pérdida de injerto, ¿no? Ahora, los podemos retrasplantar. Estos son 126 pacientes que perdieron la función del injerto por un retrasplante y se retrasplantaron, o sea, perdieron la función del injerto por BK y se retrasplantaron. Y vean cómo se perdieron solo tres. Uno solo por virus BK y los otros por otras cosas. Pero lo interesante es que un buen porcentaje usaron timoglobulina y el esquema de tacrolimus micofenolato. Eso es muy interesante porque la propuesta es así, que los retrasplantes, especialmente ya cuando alcanzan viremia negativa, y uses la inmunosupresión basados en el riesgo inmunológico y no en el antecedente de virus BK. Y pérdida del injerto por nefritis BK.
¿hacemos nefrectomía o no del injerto, que ya se perdió? Pues los resultados son indefinidos, bajo número de pacientes. La nefrectomía no evita recaída por nefritis por virus BK. Eso sí, la recomendación de la Sociedad Americana de Trasplantes es que si no negativiza la viremia por BK y creas que el injerto está siendo una fuente interminable de virus, pues que ahí se justificaría el retirarla. En conclusión, la infección por virus BK es una de las infecciones con mayor impacto en el pronóstico del injerto. Está claramente asociada a intensidad de inmunosupresión, terapias de inducción de pletoras, la combinación tacrolimus-micofenolato. La piedra angular del manejo es la reducción de la inmunosupresión, pero siempre hay que cuidar el equilibrio, no quedarnos muy bajos por los rechazos, ni muy alto porque se va a reactivar el virus. Y estas terapias experimentales, como en el anticuerpo monoclonal o la terapia células T, pues son terapias que habrá que darle seguimiento, se ven muy prometedoras. Recuerden este equilibrio entre inmunosupresión, porque si no se vuelve este círculo vicioso de nefritis por BK, rechazos, etcétera, ¿no? Pues muchas gracias. Ahí está mi correo electrónico por si tienen alguna duda posterior.